¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, ¿no? De revisar las actividades, tareas, documentación si tal vez nos hace falta. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del judaísmo. La anterior semana, nosotros, bueno, revisábamos un poquito acerca del arte romano, pero el día de hoy, bueno, vamos a seguir avanzando y el siguiente tema que vamos a revisar es acerca del judaísmo, ¿no? Que prácticamente es una de las grandes religiones monoteístas del mundo y que tienen sus propias cosmovisiones religiosas y que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, a la estrella que tenemos acá, ¿cómo la conocemos? ¿Qué nombre tiene esta estrella? El nombre de la estrella. Muy bien, ¿cuál es el nombre de la estrella que tenemos ahí? A ver. A ver, ¿cómo se llamaba? A ver. Excelente, la estrella del rey David. Muy bien, que prácticamente nos simboliza lo que es el judaísmo. Además de ello, ¿no? También tenemos imágenes en donde podemos destacar lo que es su cosmovisión religiosa en este momento, ¿no? Vemos cómo ellos directamente están leyendo su libro principal, están en un momento de oración, ¿sí? Y que cada uno de ellos mantiene directamente su postura religiosa. Además de ello, también tenemos la representación de este célebre personaje que recibió los 10 mandamientos. ¿Cómo se llamaba el personaje bíblico? Y en la Biblia también lo encontramos, ¿no? Que recibió los 10 mandamientos. Moisés. Moisés. Moisés, muy bien, que fue el personaje en este caso, ¿no? Que recibió los 10 mandamientos según la Biblia. Ahora, ¿en qué monte, o cómo se llama el monte, que Moisés recibió los 10 mandamientos? El monte Sinaí. El monte de Oh, Sinaí, ¿no? Que prácticamente pues representa el acercamiento religioso de Dios con el ser humano, ¿no? Ahora vamos a identificar lo que son características y aspectos importantes del judaísmo. Me ayuda, por favor, el señor Andy Paul. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas abrahamaicas, nacida en medio de Oriente junto al cristianismo y al Islam. Además, es un conjunto de tradiciones, representaciones y prácticas rituales pertenecientes a pueblos judíos. La tradición y cultura judía data las antigüedad y abarca un conjunto bastante heterogéneo de prácticas tradicionales y posturas frente al hecho religioso. Esto se debe en gran medida a la diáspora, que vivió en el pueblo judío desde tiempos ancestrales, ya que han sido repudiados e incluso perseguidos por otras naciones, haciendo de ellos una suerte de pueblos errantes. ¿Ya, licenciado? Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, ¿qué es el judaísmo? Obviamente, es una de las grandes religiones monoteístas junta directamente al cristianismo
y directamente, en este caso, al Islam, ¿no? De igual manera, podemos establecer de que sus tradiciones, costumbres, prácticas rituales se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer que prácticamente nos habla acerca de la vida del pueblo de los judíos, también nos habla directamente de sus condiciones, directamente no de vida, además de ello las culturas que directamente los persiguieron, pero sobre todo también podemos hablar de la diáspora que en su momento estaba directamente enfocada a la diseminar lo que son los judíos por el mundo, ¿no? La diáspora, por lo general, prácticamente es la manera de cómo los judíos poblan, perdón, directamente todo el territorio, todo el planeta, con la finalidad directamente de expandir su religión, ¿no? Pero dentro de las diásporas que ha tenido el pueblo judío, prácticamente han sido de la manera de escapar de algunos ataques, de algunas civilizaciones en su momento y también de algunos conflictos internos, ¿no? Por ende, pues, la mayoría de los judíos han logrado poblar lo que es todo el planeta y la mayoría de ellos nos encontramos en todos los países en el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué es el judaísmo? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Isabel, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, lista, buenos días. Buenos días, por favor. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo hoy en día reúne fieles y practicantes en mayor o menor grado a lo largo de casi todo el planeta, especialmente en los Estados Unidos. 6.000 mil miles e Israel 5.000 miles. A nivel mundial existen aproximadamente 14,3 millones de judíos en sus distintas ramas. Muchas de ellas conservan vivas las lenguas judías, como el hebreo y el yiddish, entre otras lenguas híbridas. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. El judaísmo hoy en día prácticamente no es una religión sumamente grande, tiene bastantes seguidores y podemos establecer de que en Estados Unidos mantienen 6,5 millones, sumamente grande. En Israel, 5,9 millones y a nivel mundial podemos establecer que sobrepasan, en este caso, los 14 millones de judíos y que obviamente pues se establecen en diferentes ramas, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de seguidores de esta hermosa religión, ¿no? También podemos hablar en este caso de que sus lenguas judías se han mantenido con el pasar de los años y una de las cuales destacamos, ¿no? El hebreo, y el yiddish, que eventualmente son lenguas que prácticamente se hablaban en el en los antiguos judíos, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente con el pasar del tiempo, la mayoría de los seguidores han ido pues en constante crecimiento, ¿no? Y los judíos prácticamente se encuentran en todos los territorios del planeta y en este caso sufrieron también un gran ataque, por decirlo así, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si recordamos un poquito, en la Segunda Guerra Mundial, el caso del representante del nazismo, el caso directamente de Adolf Hitler, prácticamente los veía con mucha discriminación y por ende creó lo que se conocen los campos de concentración, ¿no? En donde prácticamente asesinaba, mataba, torturaba, violaba, en este caso a los judíos, ¿no? A pesar directamente de que la madre de él, en este caso de Adolf, era judía, eso directamente no evitó que él los persiguiera, ¿no? Él consideraba que todas las enfermedades, las guerras, las luchas que existían en el mundo directamente era por culpa de los judíos, ¿no? Por ende, pues, los asesinó de las peores maneras y hasta el
día de hoy se conoce como uno de los grandes genocidios, ¿no? Sin embargo, fueron condiciones sumamente difíciles y obviamente la mayoría de ellos tuvieron que escapar de estas persecuciones, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su origen. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Origen. El judaísmo sitúan sus orígenes en la antigüedad bíblica, específicamente de la vida de Abraham, un pastor nómada de Ur, en la antigua Mesopotamia. Abraham recibió una llamada de Dios mismo para fundar su patria en Canaán, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Sus descendientes, empujados por el hambre y migrar hacia las regiones del Nilo, fueron sometidas y esclavitud por los faraones. Sin embargo, Moisés los liberó y guió de vuelta a su tierra prometida. Posteriormente, Dios le entregó a Moisés en piedra los 10 mandamientos, dando así doctrina judía. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro del origen, ¿no? Directamente podemos establecer que destaca la vida del personaje de Abraham, ¿no? Abraham, en este caso, que era un pastor nómada de la ciudad de Ur, de la antigua ciudad de Mesopotamia, y prácticamente él recibió lo que es el comunicado de Dios para que él llevara a cabo lo que es fundar el territorio sagrado del Islam, del Israel, por favor, y directamente lo hacía conocido en el territorio de Canaán, ¿no? Que prácticamente era el sitio que se encontraba entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. También se establece de que sus descendientes prácticamente migraron hacia las regiones del río Nilo y ahí directamente fueron sometidos a la esclavitud por parte de los faraones, ¿no? Aquí directamente con el pasar del tiempo aparece el representante de Moisés, los liberó y directamente los guió a su tierra prometida, ¿no? Prácticamente aquí destaca Moisés por recibir lo que son los 10 mandamientos en piedra y ahí directamente dándose paso lo que es la doctrina judía, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que es el mensaje, la representación de Moisés, los 10 mandamientos, también podemos observar cómo los descendientes de Abraham prácticamente poblaron el planeta en general, ¿no? Según las tradiciones religiosas, tanto de judío como de la religión cristiana, ¿no? Ahora, vamos a determinar su historia. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alexandra Paulina? ¿Estamos ahí? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, por favor. Ya, licenciado, ya le ayudo. La historia del pueblo judío de su religión se narra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Inicia con el éxodo hacia Egipto, la esclavitud, la recuperación de la libertad y la vuelta de Canaán. En el momento de la fundación del reino de Israel, su territorio se repartió entre las 12 tribus hebreas, Aser, Netali, Menases, Zabulón, Isaacar
Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Simeón, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la Gracias, historia del pueblo judío, prácticamente se manifiesta en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Especialmente en el Éxodo, en donde podemos establecer que el representante de Moisés logró directamente, ¿no? Liberar lo que es el pueblo judío de los faraones y sobre todo guiarlos hacia, perdón, la tierra prometida de Canaán, ¿no? También se establece que se fundó el reino de Israel y el territorio prácticamente fue dividido en 12 tribus hebreas, ¿no? Asher, Neftalí, Manasés, Zabulón, Iscar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá, Simeón, prácticamente eran las tribus hebreas que, según sus condiciones religiosas, establecen que poblaron todo el planeta, ¿no? Entonces, prácticamente podemos encontrar sus inicios tanto en la Biblia y sobre todo en capítulos como el Éxodo. Vamos directamente al crecimiento del pueblo. Ayuda, por favor, el señor Andy Jordan. ¿Estamos ahí? Señor Andy Jordan, perdón, ¿estamos ahí? ¿No? Sí, muy bien, sin notas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia, por favor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia? ¿Estamos ahí? Sí, mi licenciado. Buenas tardes. Muy bien. Ya le ayudo, por favor. Historia. Este reino hebreo se llama Israel y fue gobernado por numerosos reyes bíblicos hasta su división en dos territorios distintos. Judá e Israel luego fue dominado por diversos imperios asiáticos, los asirios, los babilonios, los persas y finalmente los griegos hacia 170. El reino fue recuperado gracias a una revuelta de Judas, el macabeo, para luego pasar a administración del imperio romano. En este momento de la historia, el cristianismo nació como una continuación de la región judía. Sin embargo, posteriormente cobró su propia forma y propio credo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, directamente podemos establecer, ¿no? Que se formó el reino hebreo y después lo conocieron con el nombre de Israel, ¿no? Aquí también podemos destacar numerosos reyes bíblicos, pero sobre todo también podemos establecer que fue una civilización que fue, en este caso, maltratada, fue dominada, fue explotada por algunas culturas en la antigüedad, ¿no? En el caso de los asirios, los babilónicos, los persas y finalmente los griegos hacia el año de 170, ¿no? También podemos establecer en este caso que el judaísmo como tal tuvo directamente sus etapas de bastante crecimiento, en caso directamente con la revuelta de Judas Macabeo, también podemos establecer el crecimiento que tuvo en su momento en algunos territorios en el mundo. Sin embargo, también contaba con mucha persecución, ¿no? Aquí también podemos establecer de que en su momento los cristianos también los perseguían, ¿no? Porque prácticamente consideraban de que ellos habían sido los traidores de Jesús en su momento, ¿no? Entonces, prácticamente estas religiones también estaban en su momento en contra de
cómo fue la representación de Jesús o cómo lo consideran a Jesús, en este caso, los judíos como tal, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Isabel, por favor? De historia, Lisa. A ver, historia. Al Historia, por convertirse, favor. al convertirse eventualmente en la religión del imperio y desató una persecución contra el pueblo judío que duró siglos acusándolo de ser los traidores de Jesucristo. Para ese entonces ya los judíos habían sido vendidos como esclavos por los romanos a lo largo y ancho del imperio. Esto fue llamado la diáspora, que fue el inicio de la diseminación del pueblo hebreo en el mundo. Listo, listo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer, ¿no? Que Jesús prácticamente jugó un papel fundamental en el crecimiento del cristianismo, ¿no? Sin embargo, en esta etapa, prácticamente a raíz, ¿no? Según la Biblia, que murió, resucitó al tercer día, después fue al cielo, eventualmente, después de eso, prácticamente los cristianos consideraban a los judíos que fueron los traidores de Jesús, ¿no? Por ende, directamente fueron atacados y aquí empezó lo que se conoce como la primera diáspora, ¿no? Es decir, cuando directamente los judíos salieron de sus territorios y eventualmente empezaron a viajar, ¿no? Y directamente a ubicarse en diferentes territorios del mundo, escapando directamente del maltrato y la persecución de estas grandes civilizaciones, ¿no? Ahora, vamos a identificar cuáles son sus libros sagrados. ¿Me ayuda, por favor, el señor Andy Paul, por favor? A ver, Señor licenciado. Andy Libros Paul. sagrados. Sí, aquí estoy. Libros sagrados. La fe judía tenía varios libros sagrados. El Taján, equivalente al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, compuesto por 39 libros diferentes. El Torah, o Panteuco, de inspiración divina y equivale a los 5 primeros libros de la Biblia cristiana. Los Nevins, o libro de los profetas. Los que, Ketuvim, o Que tú- los escritos. La Mishana, supuestamente entregadas al propio Moisés por Dios en el monte Sinaí, y que contiene una recolección de las tradiciones orales y relatos de la Torah. El, el Talmud, o Gemara, un voluminoso corpus de anotaciones posteriores a la Mishnah, así como de algunos posteriores del corpus religioso. El Zohar, el libro centrado de la Cábala hebrea, cristiana, por el Rabín Shimon Bar Yochai. Profesor, Ya. una pregunta, disculpe, antes de que continúe. En la Torá no tenían prescrito que Jesucristo lo tenían como un profeta y no como, como el Mesías. Ya, muy bien. Bueno, en ese caso directamente de la representación de Jesús como tal, ¿no? Si bien es cierto, Jesús sigue siendo un papel fundamental de representación también del judaísmo como tal, ¿no? Pero sin embargo, dentro de estas convicciones religiosas, ¿sí? El pueblo israelí, como tal le conocemos en la actualidad, mantienen lo que son diversas ramas dentro
del judaísmo, ¿no? En algunos directamente destacan la presencia de Jesús, su importancia directamente en la sociedad, también destacan directamente como profeta, y en algunas ramas también consideran pues la representación de Jesucristo como las bases fundamentales de su cosmovisión religiosa, ¿no? Preestableciendo directamente lo que son los parámetros tanto de los representantes como Jesús, de Moisés, y también directamente del pastor Abraham como tal, ¿no? Entonces, prácticamente son representantes que juegan un papel fundamental también dentro del judaísmo, ¿no? También podemos hablar acerca de sus libros sagrados, el Tanaj, el Torá, Nevin, Ketuvim, Mishnah, Talmud, el Sorá, que prácticamente destacan directamente lo que es la vivencia del pueblo judío y sobre también destacan las representaciones o los escritos también de Moisés, ¿no? Entonces destacan los relatos de Moisés, destacan dentro de la Biblia también lo que son capítulos, sobre todo directamente de las actividades religiosas, de las actividades de estos personajes que a base fueron fundamentales para que el judaísmo tuviera pues un crecimiento sumamente avanzado, ¿no? Aquí también hablamos un poquito de las corrientes del judaísmo, destacamos los ultraortodoxos, los reformistas, los ortodoxos en general, ¿no? Prácticamente en los ultraortodoxos los conocemos como Haredi, los que tiemblan ante Dios, ¿no? Que prácticamente destacan lo que es un acercamiento al Torah y sobre todo directamente a la vivencia de Moisés, ¿no? En los reformistas también podemos establecer de que es una corriente más progresista a la sociedad actual, pero sin embargo no son muy apegados a las corrientes religiosas, ¿no? Los ortodoxos como tal prácticamente establecen lo del halajá, carecen de dirección central única. Es decir, que prácticamente el ultra ortodoxo destaca directamente de que las condiciones en representaciones de la Torah tienen que mantenerse en base fundamental a las cosmovisiones emprendidas tanto por Moisés, ¿no? Entonces, prácticamente varían, ¿sí? Dependiendo de lo que es el territorio, pero sobre todo mantienen un pensamiento bastante conservador al destacar estos libros sagrados, ¿no? También hablamos del conservador, también hablamos del secular, que prácticamente destacan lo que es una convivencia en familia, ¿no? Pero destacan directamente de que ellos no practican las leyes judías y se establece que son judíos ateos en general, ¿no? Pero en fin, la mayoría de las ramas, en este caso del judaísmo, se mantienen en todo el planeta y obviamente los seguidores con el pasar del tiempo siguen en constante crecimiento, ¿no? Por ende, pues tanto el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones monoteístas y que obviamente con el pasar del tiempo han ganado bastante fuerza en nuestra sociedad, ¿no? En donde cada una de ellas prácticamente mantiene sus propias cosmovisiones religiosas, pero sobre todo destacan directamente a estos personajes, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profesor, ninguno. Excelente, muy bien. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Muy bien, ¿cuál va a ser la actividad? Quiero que por favor, ok, lo vamos a hacer en una hojita, en un cuadernito, ¿sí? Vamos a realizar la representación, en este caso, de la estrella de David, ¿sí? Que es símbolo directamente del judaísmo. La que tenemos aquí, por favor, ¿sí? En este momento vamos a dibujarla, arriba vamos a colocar el nombre y de ahí directamente, ¿sí? Van a enviar su nombre, su apellido, le toman una foto y me envían, por favor, ¿sí? Ahora, de las personas que estamos trabajando en este momento, por favor, lo pueden enviar hasta el día de mañana, ¿ok? Las demás, por favor, trabajamos en este momento y lo revisamos en este momento, ¿sí? Así que vamos a dibujar, por favor, la estrella de David, solamente esta imagen y todavía tenemos tiempo de unos 25 minutitos, así que lo podemos realizar, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud de la actividad, por favor?
No, ninguno, profesor. Excelente, muy bien. Entonces, trabajamos, por favor. Recibo la actividad el día de hoy. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, ya trabajamos. La actividad, por favor. Reviso el día de hoy. No se olvide, por favor, vamos a dibujar la estrella de David. No, la vamos a pintar bien bonito, la vamos a decorar y me envían, por favor.
Milicen, disculpe, ¿cómo se llamaba la estrellita? La Se estrella llama de la David. estrella David, exacto. La estrella de David. Muy bien. Se lo pasamos a su número de WhatsApp, profesor. Ya, muy bien. Sí, también podríamos hacerlo, ¿ok? No hay ningún problema, por favor. Muy bien, excelente. ¿Cómo vamos? Ya vamos terminando. Muy bien. No se olvide, por favor. Solamente esta imagen, no las de acá. Aunque la de acá también está muy bonita. Pero bueno, la de aquí, nada más, por favor. La estrella de David, no se olvidará por el nombre, apellido y el día que recibimos clases, por favor. Listo. ¿Cuánto cuesta un par de sándwiches? ¿Qué, mi amor? ¿Cuánto cuesta un par de sándwiches? Un de pedir, mi amor, ahí de sí, Listo, enviado. Ya, muy bien, excelente, ya estamos enviando. Muy bien.
Ok, excelente. Vamos a revisar cómo tenemos, ¿no? La estrella de David. Ya, muy bien. La estrella de David. Excelente, señor Ricardo Granados. Muy bien. Excelente. Gracias, profesor. Muy, muy bien. Excelente sus actividades. Muy bien. Bueno, de los que estamos trabajando, por favor, no se olviden, pueden enviarlo, en este caso, hasta el día de mañana, ¿sí? Bueno, la siguiente semana vamos a hacer una actividad muy sencilla, ¿sí? No sé si tal vez en algún momento hemos jugado alguna vez. Se le fue el audio, profe, no lo escuché bien. Muy bien, excelente. Hemos jugado tal vez Párame la mano, que lo conocemos, ¿no? Que es un jueguito que decimos una letra y ahí directamente vamos llenando ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, empezamos el Párame la mano con la letra L y lo vamos a hacer país, capital, fruta y personaje histórico, ¿no? Por ejemplo, con la letra L, ¿cuál es un país con la letra L? ¿Cuál sería o cuál pondrían Líbano, ustedes? Líbano, Muy bien, excelente. Una capital. Londres. Londres. Ah, Excelente, muy bien. Una fruta con L. Lima. Limón, Muy bien. Y un personaje histórico. Juan León. Ay, no, León. Perdón. Casi, casi. León Febres Cordero, Y ya, bueno, era presidente, casi un personaje histórico. De historia, a ver, un personaje histórico Puede con, ser el Don Evaristo. Don Evaristo. no tiene la letra L, ya que empieza encima con letra L. ¿Cuál será un personaje histórico? ¿Ya? ¿Cuál será? Tenemos un montón en el mundo. A ver, un personaje histórico con la letra L. O sea, que empiece con la letra L. A ver. Sí, no. Casi, casi, pero no. Leonardo da Vinci. uy, Leonardo da Vinci, Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Con la letra N. Muy bien. País con la letra N. Nigeria, Napo. Nigeria, ¿Cuál? Nada. Muy bien. País con letra N. Nigeria, muy bien, excelente. Capital con la letra N. Nap, Nada de ChatGPT. Nada, Napo. nada, muy bien. Fruta con N. Naranja. Naranja, Muy bien. Personaje histórico con N. Napoleón Bonaparte, Excelente, muy bien. Bueno, y finalmente el último ejemplo, con la letra H. País con H, ¿cuál sería? no, Irlanda no, Honduras. Muy bien, excelente. Capital. eh, no, está bueno. Capital, capital con H, ¿cuál será?
Habana, muy bien. Fruta con Buenos H, días, ¿cuál será? licenciado. Buenos días, Buenos licenciado. días, Disculpe que ¿cómo es? entre tarde, estoy en el trabajo. Muy bien, sí, no se preocupe, a veces nos toca. Muy bien. Fruta con H, ¿cuál sería? Higo. El higo, muy bien. ¿Y personaje histórico con H? ¿Cuál será? ¿Algún Adolfo personaje? Hitler. No empieza con H, empiece con la letra H. Muy bien. Hitler, sí. O bueno, si lo colocamos con Hitler, ahí sí podría ser, ¿no? Muy bien, a ver, otro personaje. Ya, muy bien. Entonces, miren, Homero. de la Iliada. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, esas son las Heracles, no. actividades. Heracles también, muy bien. Entonces, miren, son formas en las cuales nosotros, cuando hemos jugado alguna vez en nuestra niñez, en nuestra juventud, en donde prácticamente lo hacíamos con más parámetros, ¿no? Y obviamente, pues, con la cantidad de letras, ¿sí? La siguiente semana, de igual manera, vamos a hacer con 5 letras en especial, así que por favor, estar preparados, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Sí, cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, licenciado.